¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes donde quiera que se encuentren. El día de hoy quiero hablarles de un libro que es muy interesante, no solamente para la literatura universal, sino también para la literatura estadounidense. El día de hoy quiero hablarles nada más y nada menos que de un clásico, no solo del periodismo, sino también de la narrativa escrita, que es nada más y nada menos que A Sangre Fría, del gran escritor y periodista Truman Capote. Ok, ahora, un poco de contexto acerca del autor y del proceso de escritura de la novela antes de hablarles propiamente del libro del día de hoy. Truman Capote fue un escritor de la década de los 50s y los 60s en Estados Unidos que curiosamente no fue a la universidad de periodismo como tal. Él empezó a ganarse un nombre como escritor a través de artículos de la prensa rosa, el periodismo de espectáculos, la prensa de entretenimiento, ya saben, estrellas de cine, de televisión, cosas realmente que apelaban más al sentimentalismo o a la distracción o a la recreación del público. Para cuando Truman Capote ya era alguien dentro de los círculos literarios, él había escrito novelas como Los caballeros la prefieren rubias, Desayuno en Tiffany's, que realmente son obras muy buenas, pero que apelan hacia un inconsciente colectivo un poco más socarrón, más superficial. No obstante, cuando el 15 de abril de 1959, en una pequeña localidad del pueblo de Holcomb, Kansas, se comete el asesinato de una familia entera, sin que haya realmente sospechosos, sin que haya realmente pruebas de quién o por qué se cometieron los asesinatos, Truman Capote destacó como un periodista, como un investigador a fondo, y realmente buscó no solamente la nota para reportarla como una nota roja, una nota policíaca, sino que quiso llevarlo más allá. Se empeñó tanto en mostrar la verdad que de alguna u otra manera terminó convirtiéndose en parte de esa misma historia que él estaba redactando, que él estaba buscando. Terminó volviéndose un ser más, un personaje más, como parte de esa triste y desagradable historia de los 4 asesinatos de la familia Cutler en el pueblo de Holcomb, Kansas. Ok, ahora, lo primero que tengo que mencionarles sobre Sangre Fría es que es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es una rama del periodismo donde lo que uno lee, donde lo que uno puede observar, es investigación llevada a fondo. Sí, muchos trabajos periodísticos requieren que se investigue y que se acerque uno a saber de qué tratan los hechos, o lo que en el periodismo llamamos como la pirámide básica de quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo y realmente dar un contexto formal al asunto. No obstante, el periodismo de investigación va más allá, excava de manera más profunda y realmente busca todo el contexto, busca los antecedentes, busca narrar los hechos de primera mano y busca también ser testigo del futuro y de las consecuencias que llevaron esos actos. Entonces, Truman Capote se vio envuelto en el gran desafío no solamente de investigar algo que estaba fuera de su zona de confort, sino también de lograr mezclarse no solamente en el inconsciente colectivo de un pueblo que estaba realmente marcado, atemorizado por el asesinato de una prominente familia de su localidad, sino también el tratar de mezclarse, el tratar de familiarizarse, simpatizarse, hacerse uno con los 2 criminales que habían perpetrado estas atrocidades contra la vida humana. Entonces, A Sangre Fría empieza narrando cómo fueron las últimas horas de las víctimas de la familia Cutler. Y también cómo fueron esas horas previas a que los acusados, a quienes podemos ver a uno de ellos aquí, que fueron Perry Smith y Dick Hitchcock, antes de que ellos llegaran a Kansas City a asesinar a esta familia. Después de narrar los hechos más o menos en el contexto de cuándo sucedieron los asesinatos y en una manera muy vaga y misteriosa de cómo sucedieron,
Truman Capote recorre tanto el camino que llevó la investigación policial y federal para atrapar a los criminales, como el propio camino que llevaron los criminales al salir de la granja de los Cutler y tomar caminos separados. Entonces narra las aventuras y el escape, por así decirlo, y cómo la policía tuvo que ingeniárselas para pisarle los talones. Ahora, ¿qué es aquí lo interesante de A Sangre Fría? Como ya he dicho, Truman Capote tuvo que verse en el gran desafío de volverse un personaje más, tal vez lo quería, tal vez no, pero el desafío de volverse un personaje más dentro de esta historia. Tal vez no como protagonista, tal vez no como un personaje secundario, pero sí como alguien que desde el fondo estaba observando qué era lo que había pasado, qué es lo que iba a pasar. Muchas veces se ha dicho que Truman Capote, para lograr hacer este compendio, esta antología, esta narrativa realmente completa de los hechos, tuvo que someterse a largas sesiones de entrevistas, tanto con los acusados, Dick Hitchcock y Perry Smith, tanto con los agentes de policía, como con los vecinos de la localidad de Holocomb, como con todas las personas que de alguna u otra manera tuvieron que ver alguna, aunque fuera mínima, alguna relación con estos terribles asesinatos del 15 de noviembre de 1959. Ahora, ahí está una de las fortalezas de A Sangre Fría, que nos permite tener las dos perspectivas. Nos permite ver cómo es el camino tanto de la policía para indagar, para entrevistar, para sacar pruebas, como así también el de los delincuentes, el de los responsables asesinos, para poder escabullirse de la justicia, para poder vivir con la carga social, psicológica, con ese cargo, ese remordimiento, por así decirlo, de conciencia del crimen que habían cometido. Ahora, es muy padre que Truman Capote utilice esta técnica de la doble narración o la doble perspectiva, porque permite realmente combinar y no atorarse o no aburrirse con los sucesos de una cosa o con los sucesos de otra perspectiva. Gracias a este método que utiliza Truman Capote, realmente podemos internarnos psicológicamente en cómo piensan o cómo pensaban en ese entonces los investigadores de la policía, en cómo pensaron los criminales tanto después de haber cometido su fechoría, como cuando los arrestaron finalmente y en el juicio o el camino del proceso legal que los llevó a ser ahorcados 6 años después de haber cometido los crímenes. Ahora, la perspectiva de Truman Capote, si bien es de alguna manera una lectura algo densa, algo lenta, porque no se toma las cosas a la ligera, no es vertiginoso, no lo narra rápido, sino que realmente se demuestra cada investigación. Es como si al estar leyendo A Sangre Fría nosotros pudiéramos leer realmente las anotaciones, el diario, cada cosa que Truman Capote registró, cada cosa que él supo, cada cosa de la que él se enteró. Es como estar sumergidos realmente en el centro de la noticia, en ese pequeño microcosmos que es el universo periodístico. Ahora, aquí hay algo muy importante a resaltar, y saben que a mí me encanta cuando esto pasa. Truman Capote se ganó la confianza suficiente para poder conocer psicológicamente, para poder armar la personalidad, la interacción social, la interacción sentimental que tienen cada uno de los personajes que aparecen en esta historia. No solamente se tomó el coraje y el valor de acercarse a los criminales y de realmente jugarse la vida al estar cerca de personas que ya habían matado, y como lo dice el título, a sangre fría, no sin realmente que les importara a sus víctimas o las consecuencias de los hechos, sino realmente conocerlos, apegarse a ellos y conocer hasta la última parte, hasta la última gota de información de por qué habían hecho lo que hicieron, cómo se habían sentido y a dónde los había conducido eso. Asimismo, Truman Capote se allega a las autoridades, se allega a lo que leyó en periódicos de la época, a lo que leyó en revistas, a lo que vio en diferentes medios como la televisión, como la radio, y realmente compiló de manera asombrosa y sorpresiva esta investigación
no solamente como una investigación periodística, sino también como una investigación policial, una investigación social, una investigación donde se puede ver que existen seres humanos tan bondadosos o tan rectos, tan justos, tan apegados a la moralidad humana, que no se tienen ante nada con tal de comprobar la justicia, sea una justicia divina o una justicia según las leyes humanas, pero justicia y lo que es correcto, lo que es debido. Pero también nos retrata el opuesto polar extremo. Nos retrata a estos criminales sanguinarios, despiadados, fríos. No los sataniza a los criminales, tampoco sataniza a los policías, sino que realmente nos da las perspectivas de cómo pensamos realmente en la humanidad. Cómo somos cuando esos sentimientos, tanto de rencor, tanto de venganza, tanto de hastío, afectan nuestra personalidad y de cierta manera moldean nuestro carácter y nos conducen a ciertos impulsos que, al final de cuentas, de una u otra manera gobiernan nuestro destino o gobiernan nuestras decisiones. Pero también el cómo los policías, apegados a su trabajo, realmente concentrados y enfocados en qué era lo digno y lo correcto de hacer, no se detuvieron ante nada, no descansaron hasta realmente hacer que la justicia fuera servida. Entonces es muy interesante ver cómo alrededor de estas páginas Truman Capote entrevista a cada persona que pudo, muestra un fragmento de cada artículo periodístico, de cada periódico, de cada anuncio de radio, de cada segmento de televisión que pudo tener relación con el crimen. Cuando Truman Capote nos narra los recorridos tanto de la policía como de los criminales, nos transportamos a ese momento, a ese lugar, a ese sentimiento y a ese tiempo en que están sucediendo las cosas en las dos perspectivas distintas. Podemos realmente sentir qué es lo que pensaba el investigador en jefe Alan Dewey al momento de estar buscando a los criminales, pero también nos muestra la perspectiva de cómo fue para los asesinos, estos criminales, Dick Hitchcock y Perry Smith, el escapar de Estados Unidos, ir hacia México, hospedarse durante unos días en Acapulco y en la Ciudad de México, para después regresar a Estados Unidos y ellos automáticamente tender su propia trampa y, aunque valga la expresión, ponerse solitos la soga al cuello. A Sangre Fría es un trabajo que no solamente es recomendado para estudiantes de periodismo, para lectores asiduos de la novela misteriosa, de la novela policíaca, sino también para todo aquel que de cierta manera quiera comprender cómo nuestra realidad, nuestro contexto, puede ser realmente estudiado de una manera sorprendente. Cómo cada hecho que vivimos, cómo cada día que vivimos y que hacemos algo, deja una consecuencia. Cada fragmento de lo que vivimos, cada persona con la que interactuamos, cada vida que tocamos, cada cosa que hacemos o que dejamos de hacer, es realmente una prueba de que la vida humana puede hacer cosas muy importantes o, desgraciadamente, cosas muy terribles. Para realmente haber pasado de ser un escritor de novela rosa a ser un investigador, un periodista serio, que escribió este tipo de periodismo de investigación con narrativa, es un trabajo soberbio y excelente. Yo realmente se los recomiendo, amigos, les repito una vez más, es A Sangre Fría de Truman Capote, un clásico de la literatura estadounidense y, me atrevo a decir ya, un clásico de la literatura universal. Una vez más, yo me despido de todos ustedes, dejándoles aquí mi Twitter, para que me puedan contactar, para que me digan si ya leyeron este libro, si ya han leído otros libros que me puedan recomendar, para que me hagan saber realmente qué les parecen estos libroblogs, si quieren que hablemos de algún libro en especial, si quieren discutir de algún otro libro que hayan leído, de algún material bibliográfico, de alguna historia de la que sea importante que comentemos. Este es un espacio para que dialoguemos, para que platiquemos, para que realmente interactuemos todos aquellos que tenemos este gusto y esta pasión
por el noble, el fino arte, el pasatiempo, el deleite que es la lectura. Yo me despido, amigos, y una vez más les deseo una excelente tarde, cuídense mucho y hasta la próxima.